Ahora bien, en el videíto anterior vimos todo lo que es la parte de la industria, ¿sí? Perdón, la parte de la firma. Bueno, determinamos cuál era la curva de oferta, digamos, como estudiamos cómo eran las decisiones de oferta de la industria. Eh, Vimos específicamente que la curva de oferta de la empresa no es otra cosa que la curva del costo marginal y en su tramo creciente y por encima del costo variable mínimo, y que también eh, y demostramos, bueno, formalmente, por qué se daban esas dos condiciones. Vimos cómo hallar en un ejemplo muy práctico la oferta de la empresa. Simplemente deberíamos igualar el precio al costo marginal. Previamente, obviamente, si nos dan un problema, deberíamos encontrar el costo y de esa manera encontrar el costo marginal. También charlamos un poquito acerca de lo que es el excedente del productor a corto plazo. Y dijimos que el excedente del productor no es otra cosa que los ingresos que exceden al costo eh, variable a corto plazo, o dicho de otra manera, es la ganancia que se obtiene digamos, eh, de específicamente las ganancias que se tienen por encima del costo variable a corto plazo. Me hizo un lío ahí. Pero hay otra cuestión que también que debemos estudiar, es que estudiamos mercados en sí, en toda la parte de la microeconomía, y ahora vamos a definir lo que es la oferta de industria o la oferta de. Bueno, ¿qué es la oferta de la industria? La oferta de la industria no es otra cosa que la suma de las ofertas individuales. Y acá vamos a suponer que todas las ofertas, no solo, como dice acá, afrontan el mismo precio, sino que todas las empresas tienen eh, la misma función, ¿sí? O no, digamos, podríamos decir que no, pero en general los ponemos que sí. Eh, pero desde un punto de vista algo muy intuitivo, la oferta de la industria, o la cantidad ofrecida de la industria, no es otra cosa que la suma de las cantidades individuales que están ofreciendo cada una de las empresas. Si tenemos N empresa, entonces nuestra oferta del mercado no es otra cosa que representado por esta función, en donde deberíamos sumar de I a N las demandas, las ofertas de cada una de las empresas. ¿Sí? Acá, como siempre lo hacemos, trabajamos en la medida que graficamos en el plano eh, precio-cantidad, graficamos manteniendo constante el precio de los factores y la tecnología. ¿Sí? Ojo que esto es una oferta de la industria en general, y en ese general podemos tener una heterogeneidad de factores, o en realidad no de factores, sino de empresas, que puede haber una ensalada bastante interesante dentro de esto, ¿sí? Porque en realidad nada nos asegura, ¿sí?, que las empresas puedan tener algún beneficio o alguna pérdida en el corto plazo. Fijémonos que la oferta de la industria, como bien lo dijimos, no es otra cosa que las sumas horizontales de cada una de las curvas de las ofertas individuales de la empresa. Dicho de otra manera, es la suma de las cantidades ofrecidas de las empresas individuales. Si nosotros sumamos, hasta aquí solamente produce la empresa S1, pero a partir de este precio ya es rentable producir para la empresa S2. Entonces la empresa S2 se vuelve a incorporar al mercado y la curva es como que se hace más elástica, ¿sí? Porque ya hay dos empresas ofreciendo. Para cada variación de precio ya no es solamente lo que puede ofrecer esta empresa, ¿sí?, la S1, sino que es lo que puede ofrecer la S1 más la S2. ¿Sí? Entonces esto sería eh, la curva, la oferta de la industria a corto plazo. A medida que entren más empresas, entonces deberíamos, cada vez se nos debería
ir justamente, digamos, volviendo más elástica, porque precisamente ante cada variación de los niveles de precios de los productos, eh, ahora hay una mayor cantidad de variación en la producción porque hay muchas más empresas que están justamente ofreciendo. Eh, Dicho esto, es algo que quizás me parece que no lo expliqué en la oferta individual de la empresa, pero una vez que nosotros igualamos el precio igual al costo marginal, eh, la empresa a corto plazo puede tener beneficios como puede tener pérdidas, ¿sí? Específicamente tiene pérdidas si el precio, que es igual al costo marginal, está por debajo de los costos medios, pero si está por debajo del costo variable mínimo, entonces la decisión es no producir y llevar a cero sus planes de producción. Pero si la decisión, o sea, si el precio está, que es igual al costo marginal, está por encima del costo variable medio, pero por debajo del costo medio, entonces la empresa tiene una pérdida y, y le va a convenir producir en tanto esté por encima del costo variable mínimo. Y aun cuando nosotros tengamos una heterogeneidad bastante importante en esa oferta de mercado, podemos tener estas tres situaciones, ¿sí? Al precio de mercado que es prevaleciente, acuérdense que estamos en un marco de competencia eh, perfecta, estamos mirando a la empresa competitiva, puede vender todo lo que quiera al precio P estrellita, es un precio P estrellita que viene determinado, viene dado, y las empresas pueden tener diferentes estructuras de costos, ¿sí? Y por ejemplo, algunas pueden estar trabajando en su escala mínima eficiente. Acuérdense que el mínimo del costo medio es la famosa M, en general se llama M, que no es otra cosa que la escala mínima eficiente, pero puede haber otras empresas que sean mucho más eficientes y que tengan, por lo tanto, una estructura de costos medios mucha más baja eh, que esta empresa que está trabajando en su escala mínima eficiente, o sea que puede haber otras empresas que sean mucho más eficientes. Y esa empresa, que por ejemplo si el precio es aquí, que es la empresa B, al precio P estrellita, deciden esto, ¿sí? Decide aquí, esta es el punto donde es igual el precio es igual al costo marginal, y por lo tanto, esta es la cantidad que debería producir, ¿sí?, la empresa. Y si produce esa cantidad y el precio es esto, entonces sus costos medios están delimitados por básicamente esto, esta cantidad es el costo medio, pero su ingreso por unidad es específicamente esto que está aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué es justamente esto? Esto es beneficios. Esto es beneficio positivo, o sea que se está remunerando por encima de lo que se pagaría los factores productivos en su mejor alternativa. Hay ganancias positivas y pueden convivir, porque específicamente están a corto plazo. Pero también a corto plazo pueden haber situaciones en donde la empresa está a pérdida. Por ejemplo, este es el caso de la empresa C. La empresa C, cuando decide producir, específicamente decide en este nivel de producción, y para este nivel de producción obtiene un costo medio que está muy por encima de lo que es el ingreso por cada unidad. Por lo tanto, va a pérdida. La pregunta sería, bueno, ¿por qué en realidad pueden convivir estas empresas que pareciera ser, algunas tenemos que están trabajando de manera muy óptima, como la empresa A está trabajando en su punto óptimo, pero no es la más eficiente del mercado porque hay otra empresa que es mucho más eficiente y es la empresa B. Y puede convivir incluso con una empresa que tenga pérdidas a corto plazo y aún así no decía cerrar porque está por encima del precio de cierre. La respuesta es que lo pueden hacer en tanto y en cuanto a corto plazo hay factores que están fijos, que no lo pueden cerrar, no pueden liquidar la empresa. La alternativa, la empresa tenga pérdida, es cerrar, y si cierra la puerta,
la verdad es que no está minimizando las pérdidas o no maximizando las ganancias, por lo tanto le conviene seguir produciendo a pérdida, ¿sí? Eh, lo que sí deberíamos entender es que es posible estos tres tipos de estructura. Probablemente, no es probablemente, digamos, en el largo plazo, eh, la empresa que vaya a sobrevivir es esta empresa que es la más eficiente. Y eso también habla un poco de lo que es la teoría de la competencia perfecta, que en el largo plazo simplemente van a estar, específicamente van a estar las empresas que son mucho más eficientes. ¿Sí? Vemos un ejemplo de la oferta a corto plazo. Sabemos que la función de oferta ya lo encontramos a esta oferta que está aquí, está determinada por esta manera. Otra vez, el signo aquí no va, esto es un signo positivo. Eh, la pregunta es, ¿qué pasa si hay 100 empresas? ¿Sí? Habíamos determinado que esto era la función de oferta para una empresa, no para 100. Entonces, ¿cómo encuentro la función de oferta para las 100 empresas? Bueno, simplemente, si nos volvemos a recordar, debería ser la sumatoria de cada una de estas funciones siempre. ¿Sí? Si nosotros hacemos la sumatoria de cada una de estas funciones siempre, ¿sí? Obtendríamos algo así, 100, porque estamos tomando básicamente una constante. Sí, esto va a ser constante, va a ser igual para toda la firma, entonces es lo mismo que expresar y hacerlo 100 por esto que es una constante a lo largo de las 100 firmas. Fíjense que estamos suponiendo que todas las empresas tienen la misma función de oferta y por lo tanto la misma estructura de costos. Multiplicamos 100 por todo esto y obtenemos prácticamente la función de oferta a largo plazo, perdón, del mercado. ¿Sí? Si nosotros le damos valores a estos parámetros, por ejemplo, a beta, a W y acá, probablemente nos quede una función como un número por P, digamos, ¿sí? O por P a la menos algo, o por un número dividido P. En general nos queda así, esa es la función que conocemos, ¿sí? Sí dejo de tarea, digamos, qué sucede de vuelta si vuelve a cambiar uno de los parámetros, es decir, o vuelve a cambiar el precio del factor que es variable, que es el trabajo, cómo se mueve, no cambia, digamos, en lo que es la oferta de la empresa a corto plazo. Eh, si se mueve, digamos, el precio, este parámetro, específicamente se va a expresar hacia la izquierda, pero lo que le agregué aquí es que lo puedan pensar y lo puedan razonar, es qué pasa si beta, que era el tamaño o la contribución relativa de el factor que era el trabajo, que va a ser nuestro factor que es variable a corto plazo, se vuelve mucho más pequeño en el proceso productivo. ¿Sí? Es decir, si la importancia de beta es, o la importancia del trabajo en este proceso productivo y con esta tecnología es menor, ¿cuál sería el resultado? ¿Sí? Si se desplaza mucho más o se desplaza mucho menos. Eso es una buena manera de pensar, incluso también a la inversa, si el trabajo es muy importante en este proceso productivo con esta tecnología, ¿qué pasa si tengo un shock exógeno que me altera, por ejemplo, el salario? Se me desplaza más, se me desplaza menos esta curva de oferta, entonces puedo tener una magnitud, si se quiere, y después que lo vemos en un esquema de competencia perfecta con oferta y demanda, del posible aumento en el precio. ¿Sí? Bien, tenemos aquí. Eh, una vez que determinamos el corto plazo, ¿sí? Tenemos que irnos hacia el largo plazo y la oferta en el largo plazo, ¿sí? Va a tener algunos condimentos adicionales o
o haciendo diferencia, digamos, a lo que es el corto plazo. Eh, en el largo plazo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que específicamente todos los factores son variables, algo que a nosotros nos restringía bastante en el corto plazo es que teníamos un factor que estaba fijo, incluso ese factor fijo, si nos vamos a la teoría de los costos, podría hacer que el nivel de producción no sea tal que minimice los costos. Eh, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos hacia el largo plazo, que los factores ya sean variables, va a permitir que las empresas, en primer lugar, reajusten o puedan ajustar mucho más su producción o sus planes de producción cuando los precios cambian. Dicho de otra manera, es posible que haya cierres de las empresas, y las empresas no son rentables, en este caso ya pueden cerrar, ¿sí? Ya no es necesario que produzcan cero, sino que pueden cerrar sus puertas, liquidar sus activos y dedicar esos recursos a otras actividades que les sean más rentables, ¿sí? Pero también hay una cuestión que es importante, que a corto plazo esta dinámica no se ve, es la libre entrada y salida de las empresas. Si ustedes se acuerdan, una de las cuestiones o de los supuestos bastante básicos de la competencia perfecta es que hay una libre entrada y salida de las firmas, es decir, las firmas pueden entrar, ¿sí? a esta estructura, a esta industria y ponerse a producir, o simplemente salir si obtienen beneficios negativos en esta industria. Entonces, ya hay dos cuestiones acá que me van a determinar lo que es la oferta a largo plazo, ya hago un spoiler, eh, porque no necesariamente es la, ya no solo me determina a mí la forma de la oferta o el segmento relevante de la oferta o de la curva de costo marginal, digamos, esta condición de maximización, incluso el precio mínimo, ese precio de cierre, ya no va a existir, sino que me está determinando otra cuestión que es la posibilidad de tener beneficios. Y esa posibilidad de tener beneficios hace que muchas empresas entren o incluso hace que muchas empresas salgan si no son rentables. Entonces, hay dos cuestiones que en el largo plazo, para que la industria se encuentre en equilibrio, no deberíamos tener eh, entrada y salida entradas y salidas de firmas, porque las entradas y las salidas de las firmas nos modifican los precios y nos modifican las cantidades de equilibrio. Si lo vuelven a pensar en términos de esa curva que lo mostramos a ver, esta curva que está aquí, si tenemos muchas entradas, es como que la curva se va acostando, ¿sí? A medida que entran más empresas, pero si salen, también la curva se va poniendo más vertical a medida que van saliendo más empresas. Entonces, eh, ya tenemos dos cuestiones. Uno, que seguimos manteniendo la guía o el comportamiento maximizador de beneficios, y por el otro lado, ya tenemos que tomar en cuenta para determinar la oferta que la posibilidad de tener beneficios me va a determinar algo y que en el largo plazo, si nosotros queremos tener ese equilibrio, no debería existir ningún tipo de beneficio para que me induzca a las empresas a ingresar, ¿sí? Porque eso es algo que llama la atención, es una señal, ¿sí? La posibilidad sí, la posibilidad de obtener esa rentabilidad hacia las empresas que puedan ingresar. En cambio, si los beneficios son negativos, eso es una señal de que la industria no está pasando muy bien, entonces hay una posibilidad de reconvertir esos activos y poner en otras industrias que están manteniendo beneficios. Entonces, en el largo plazo nosotros deberíamos tener unos beneficios nulos de esa manera, porque en los beneficios nulos no hay ni incentivos a entrar a las empresas, ni tampoco incentivos a salir, ¿sí? Y tenemos que seguir manteniendo el comportamiento maximizador del beneficio, es decir, el precio tiene que ser igual al costo
marginal. Por lo tanto, si tenemos estas dos condiciones, a largo plazo el segmento de la curva del costo marginal que se vuelve relevante es por encima del costo medio mínimo. Y en especial ese punto va a ser muy clave en toda la competencia perfecta, ¿sí? Fijémonos que en el largo plazo, a medida que va entrando, está graficado como precio y cantidad. Hay varias curvas, estos varían, ¿sí? La oferta en industria a largo plazo es casi que lo tomen todo de Varian. También hay algo en Nicholson, pero lo toman Varian específicamente. Esta curva, o sea, estos segmentos, ¿sí? Que parecen un serrucho, ¿sí? Son diferentes curvas de ofertas con diferentes cantidades de empresas. ¿Ah? Supongamos que esta es con una empresa, esta es con dos, esta es con tres y esta es con cuatro. Creo que incluso es así. El segmento de por qué está cortado es bastante intuitivo, incluso como está explicado en Varian, ¿sí? No tiene razón de ser de que alguna posible demanda corte en un punto, en un segmento que está por aquí, porque esta empresa ya no produciría esto, sino que ya habría dos puntos por aquí, ¿no? Estos niveles de producción ya serían producidos por dos empresas y es esta empresa la relevante. Y lo mismo aquí, estas empresas ya son tres empresas relevantes para niveles de producción que están por acá, y lo mismo para niveles de producción que están por aquí, ya son cuatro empresas las que deberían producir y no simplemente tres empresas. Fíjense que el precio acá perdón, opa, el precio es un nivel de precio del producto en el cual y esto hay que subrayar, ¿sí? Es igual al, opa, es igual al, es igual al costo medio mínimo, ¿sí? O ese famoso punto M, ¿sí? Una escala mínima eficiente, de una empresa representativa o de la empresa que tenga la escala mínima eficiente más baja. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer para determinar la oferta a largo plazo es si las empresas siguen manteniendo el comportamiento maximizador, y la respuesta es que sí. Entonces o sea, siguen percibiendo el máximo beneficio, o van a elegir la cantidad de producción que maximiza los beneficios, igualando el precio igual al costo marginal. Y lo segundo que nos deberíamos preguntar, porque esta es el segundo factor que entra en juego para determinar la oferta a largo plazo, es cuándo dejan de entrar empresas, ¿sí? O cuándo dejan de salir empresas, porque pueden ser una u otra. Y la respuesta es que van a dejar de salir y por lo tanto va a haber un equilibrio a corto plazo, a largo plazo, en esta industria, cuando los beneficios sean nulos, y eso es específicamente cuando el precio sea igual al costo medio mínimo. Cuando el precio es igual al costo medio mínimo, tal como lo habíamos visto en una de las imágenes, lo puedo dibujar acá, cuando el precio es igual al costo medio mínimo, acá, y esto es el costo marginal, y esto es el costo medio, y esto ya son curvas de largo plazo, ¿sí? A diferencia de lo que son las otras curvas que habíamos visto en la parte de oferta a corto plazo. Estos ya son de largo plazo. Cuando el precio es exactamente igual al costo medio mínimo, entonces ya no hay incentivos para que las empresas entren o salgan, ¿sí? Y uno debería preguntarse, bueno, pero Facu, vos nos terminaste explicando hace unas preliminas, digamos, eh, anteriores, que en realidad uno podría tener como varios tipos de empresas dentro de una industria, en donde algunas tengan beneficios, otras no lo tengan, como sería este caso,
y incluso otras que tengan ganancias, otras que tengan pérdidas. ¿Cómo manejamos esa dinámica? Bueno, lo cierto es que también lo había dicho, de que posiblemente aquella que tenga la estructura más baja de costos sea la empresa que va a predominar en el largo plazo, porque es la empresa más eficiente, porque específicamente produce, ¿sí?, de distintos niveles de producción con un costo medio muy bajo, que no lo pueden alcanzar las otras. Entonces, en tanto y en cuanto el precio siempre esté por encima de esa estructura de costo de la empresa más eficiente, siempre va a haber beneficios eh, en esa empresa, y siempre va a haber la posibilidad de que una empresa entre y, eh, y pueda imitar el mismo proceso productivo que esta empresa y básicamente apropiarse de los beneficios o imitar y tener los mismos beneficios que esta empresa que está teniendo beneficios. Cuando entran nuevas empresas, obviamente la curva, como aquí, cada vez se va haciendo más horizontal, porque cada vez ante variaciones eh, en los precios, una variación dada en los precios, van a haber cada vez más empresas que puedan responder a ese incremento de precio, por lo tanto la curva se va haciendo cada vez más elástica. Llegado el caso en el cual van a empujar tanto el precio, en la cual la curva oferta se va a volver totalmente elástica o infinitamente elástica o perfectamente elástica al nivel de precio P estrellita, y ese nivel de precio P estrellita es justamente el costo medio mínimo o la escala mínima eficiente de la empresa que es específicamente más eficiente del mercado. Y la segunda pregunta que me voy a hacer es, ok, pero todas las otras empresas entonces tienen esta misma escala mínima eficiente, o sea, tienen esta misma estructura de costos, y la respuesta es que sí, tienen toda esta misma estructura de costos, porque si no habría alguna empresa que tenga pérdidas o incluso beneficios, se la podría imitar. Y acá vuelvo también a comentar algo que es que las empresas puedan imitar. Entonces estamos suponiendo de que la tecnología se conoce y de que es muy fácil copiar lo que el rival está haciendo, cosa que es muy difícil de mantener en la realidad, pero en estos supuestos cualquier empresa puede imitar o tener la estructura de costo de la empresa más eficiente, simplemente ingresando y imitando y copiando, pueden tener los mismos beneficios. Y eso empuja el precio hacia abajo y empuja hasta donde no tengan más beneficios, porque donde no tengan más beneficios nadie tiene el incentivo para entrar, pero tampoco nadie tiene el incentivo para salir, ¿sí? Y si el proceso fuera inverso, entonces deberíamos tener pérdidas y el precio va a ir empujando hacia arriba hasta el cual el precio sea igual al costo medio mínimo si de alguna empresa que eh, sea la más eficiente del mercado, ¿sí? Eh, Otra pregunta que es buena hacerse es, como está ahí, si son beneficios nulos, eso implica que el empresario no gane nada a largo plazo, y la respuesta es negativa, porque uno tiene que entender que estamos evaluando los costos a los costos de oportunidad. Entonces, incluso que el propio empresario se está evaluando su propio trabajo ahí, no tiene ganancias adicionales, eh, no tiene retribución por encima de lo que se paga ese factor en otro lugar, ¿sí? No tiene un sobreprecio, no tiene... cada uno se está llevando lo que ganaría en su trabajo alternativo mejor pago. Entonces, un beneficio nulo hace a la idea de ganancias nulas, o no hay un excedente por encima de lo que gana eh, ese factor en esta industria o en un trabajo alternativo, porque cada uno se está llevando justamente su costo de oportunidad, el valor de su costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, lo interesante es que a largo plazo, específicamente el precio va a ser igual al costo mínimo. Eso es algo que hay que llevarse sí o sí desde acá, ¿sí? El precio a largo plazo es igual al costo medio mínimo, y que la curva oferta a largo plazo es específicamente una horizontal en ese nivel de precio. Y fíjense lo interesante, que en ese nivel
en el costo medio mínimo, ya lo habíamos marcado en la clase de costos, que cuando el costo medio es mínimo, en ese punto, ¿sí? Ahí localmente el rendimiento constante a escala. Entonces, justamente el precio es igual, ¿sí? A el rendimiento es igual al costo medio mínimo, en la cual una estructura de costo, una tecnología que tenga rendimientos constantes a escala, ¿sí? Em, de esa manera tenemos graficada la oferta de la industria a largo plazo, ¿sí? Una horizontal en el costo medio mínimo, en el costo medio mínimo, ¿sí? A largo plazo, o específicamente ahí, ¿sí? ¿Qué me queda? Algo más, sí. Específicamente, esto es una industria con costos constantes, y que ya lo vamos a ver en la próxima unidad, pero lo adelanto, esto es el resultado de una industria con costos constantes. Hay resultado en la industria con costos crecientes y decrecientes, porque uno debería preguntarse si la entrada de nuevas empresas no me modifica el valor de los factores productivos. Es decir, acá nosotros estamos suponiendo que las empresas ingresan y los factores siguen valiendo lo mismo, es decir, que no modifican su precio. Es decir, ingresan nuevas empresas que demandan más y el precio sigue valiendo lo mismo. Eh, es decir, estamos suponiendo no solo un mercado competitivo en los productos, sino también en los factores. Cuando nosotros relajamos un poco estas cuestiones, la oferta, la curva de oferta a largo plazo de la industria ya se vuelve de manera diferente. Puede tener pendiente positivo, puede tener pendiente negativo. Por eso lo dejamos para sin embargo, hay algo bastante interesante en todo esto, que es la posibilidad de que algunos factores sean fijos, incluso en el largo plazo, y esto es tratando de poder modelar, si se quiere, alguna manera en la restricción de entrada a las empresas. Es verdad que nosotros dijimos que las empresas pueden entrar y salir cuando quieran y como quieran, y siempre que los beneficios sean positivos lo van a entrar, y siempre que los beneficios sean negativos lo van a salir. Pero ¿qué pasa cuando hay algún factor fijo, como por ejemplo la cantidad de tierra? No es posible que una empresa entre y se construya una fábrica o arriende, o no, no sé, no arriende, pero cultive un campo porque ya están cultivados todos los campos. Esa sería la pregunta, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos se lo puede modelar como un factor fijo, ¿sí? En lo cual pareciera que hay una restricción a corto plazo, e incluso pareciera ser que hay unos beneficios positivos a largo plazo, y nos pondríamos un poco nerviosos si podría existir, porque diríamos, bueno, todo lo que vimos hasta recién es un poco mentira. La verdad es que no es mentira, porque la competencia perfecta, si algo tiene, es que es la condición de que a largo plazo necesariamente tiene que haber beneficios nulos, ¿sí? Posiblemente lo que nosotros tengamos en el caso de un factor fijo, como pueden ser pozos de petróleo, como pueden ser incluso, en el caso de Varian, por ejemplo, lo explican con los taxis, las licencias de taxis, o las tierras, ¿sí? Las tierras agrícolas de plantación. Lo que tenemos cuando un factor es fijo, ¿sí? Incluso en el largo plazo, es una posibilidad de renta. Y esa renta no es otra cosa que la diferencia entre el precio y el costo medio variable o el costo de producción, y esa diferencia que nosotros en algún momento lo habíamos definido como el excedente del productor a corto plazo, no es otra cosa que la renta económica de equilibrio en el largo plazo. Es decir, que para ingresar, si quiere, a esa industria, yo tendría dos posibilidades: o me construyo una nueva fábrica, o específicamente agarro y compro una fábrica que ya está en uso. Y si tuviera que comprar esta fábrica, entonces
yo, por ejemplo, si tuviera que comprar una empresa que sea agrícola, debería comprar con todos los terrenos que está, y eso es específicamente yo compro y el precio de la tierra, y ese precio de la tierra es específicamente la diferencia entre el precio y lo que me sale el costo de producción. Eh, o dicho de otra manera, es la diferencia entre lo que se paga a un factor y el pago mínimo para que se ofrezca ese propio factor, ¿sí? Como todos saben, digamos, el precio de los alimentos es bastante elevado, y eso, entre el precio, digamos, que uno comercia y lo que cuesta producirlo, hay una diferencia bastante interesante, y esa diferencia interesante es justamente la renta de equilibrio, que eh, lo que hace es específicamente ajustar para que los beneficios sean cero. Y esa renta justa porque en realidad es el pago implícito por el uso de un factor productivo que es la tierra. Posiblemente la tierra lo estés evaluando un poco mal si te da que el precio es mayor al costo medio variable. Y incluso también en Nicholson, por ejemplo, está la explicación de la famosa teoría de la renta ricardiana, en donde tenés diferentes calidades de tierra, y eh, de esa manera se explica la posibilidad de renta, en donde tenés precios más elevados y aquellos que tienen una calidad de la tierra mucho más eficiente, y tienen costos más bajos, y la posibilidad de ir incrementando el uso de la tierra hace que las estructuras empiecen a usar tierras que son menos eficientes, tienen estructura de costos más arriba, y por lo tanto eh, específicamente van empujando el precio hacia arriba, y ese precio hacia arriba, entre ese precio hacia arriba y las estructuras más eficientes, específicamente la renta de la tierra. Si no quisiera ir a comprarla al tipo que tiene una renta de alta calidad, se debería pagarle específicamente todas las instalaciones más ese precio de la tierra que está implícitamente valorado, ¿sí? Eh, de esta manera es esto lo que tenemos aquí. Fíjense que si nosotros tenemos un factor fijo, ese factor fijo no está eh, puesto o no está valorado en el costo variable, porque el costo variable es justamente lo que está asociado con la producción, no con el factor fijo. Entonces, si tenemos a largo plazo un factor fijo, el costo variable me está reflejando solamente el costo de producir más, pero no me está reflejando el costo de este factor que está fijo, como por ejemplo podría ser una tierra, un pozo de petróleo, o incluso la licencia de taxi. Entonces, la diferencia entre lo que haya entre ese costo medio y el costo variable medio va a ser una renta. Fíjense que específicamente el precio termina siendo igual al costo medio mínimo, pero aún así tengo una renta económica, que esa renta económica es precisamente la diferencia entre eh, ese precio y el, el- el costo de producción, ¿sí? Así que eso es todo, ¿sí? Eh, Haciendo un breve repaso, tienen que tener en cuenta que en primer lugar vimos la oferta de la empresa a corto plazo, y esa oferta de la empresa eh, es precisamente la curva de costo marginal a corto plazo, en su tramo creciente y por encima del costo variable medio mínimo, por encima del costo variable medio mínimo, lo demostramos formalmente. Eh, También vimos que esa empresa podría tener, dependiendo de dónde se fija el precio, si se fija por encima, por ejemplo, aquí se fija por encima del costo medio, ¿sí? Y la empresa primero lo que tiene que hacer es justamente igualar el precio al costo marginal, y si lo iguala aquí, si el precio es esto, este es el resultado, y obtendría este nivel de producción. Este es el nivel de producción que está aquí, que maximiza los beneficios de la empresa, y si tiene eso, específicamente va a tener exactamente esto, ¿sí? Como beneficio en corto plazo. También vimos un excedente del productor, que justamente era
era específicamente esto, ¿sí? Todo lo que excede entre los ingresos o el precio y el costo variable medio, el costo variable medio, sí, eso sí, era esa diferencia, eso era específicamente la ganancia adicional que tenía el productor. Pasamos a una oferta de la industria, ¿sí? Y en esa oferta de la industria concluimos que no es otra cosa que la sumatoria de las ofertas de las cantidades ofrecidas de cada una de las empresas. Eh, perdón, y también me olvidé que cuando nosotros vimos la oferta individual de la firma a corto plazo, el punto de cierre era específicamente el costo variable mínimo, ¿sí? Entonces esa oferta de la empresa era el tramo creciente, pero todo lo que se encuentra por encima de ese punto mínimo del costo variable. Lo demostramos formalmente porque era este segmento en el tramo positivo y por encima. Después vimos elección del productor. Después pasamos a lo que es la oferta en industria. Concluimos que no es otra cosa que la sumatoria, si lo miramos gráficamente, horizontal de cada una de las curvas de ofertas individuales de las empresas, o dicho de otra manera, no es otra cosa que la sumatoria de las cantidades ofrecidas de cada empresa individualmente. Eh, Vimos que a corto plazo es posible tener efectos, digamos, heterogéneos en una industria, es decir, una empresa puede estar trabajando en su escala mínima eficiente, otra empresa puede estar teniendo ganancias económicas o beneficios positivos porque es más eficiente produciendo, o sea, tiene una estructura de costo más, más por abajo, y otras empresas podrían incluso estar teniendo pérdidas, pero le conviene seguir produciendo antes que no producirlo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al largo plazo, en el largo plazo todos los factores son variables, entonces esas empresas en principio que tendrían beneficios negativos podrían liquidar digamos, su empresa y dedicar esos recursos a otra actividad empresarial. Y también vimos que la existencia de beneficios justamente iba a inducir la entrada de nuevas empresas, porque mantenemos el supuesto de libre entrada y salida de las empresas, y ese supuesto de entrada iba a presionar el precio hacia la baja, porque en realidad el efecto visual en un gráfico, cuando entran empresas, no es otra cosa de que ir aplanando la curva de oferta, que de corto plazo, por ahí transformándolo en a largo plazo, o puesto de otra manera, digamos, la oferta individual de cada empresa, ¿sí? A largo plazo es mucho más elástica que la de corto plazo, se lo dejo para que piensen, digamos, el por qué, pero se lo va aplanando y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el punto, digamos, en la cual termina de aplanarse? Y el punto es en donde podamos cumplir estas dos condiciones. En primer lugar, que sigamos maximizando en el punto en el cual el precio es igual al costo marginal, y por el otro, que eh, respetemos de que en el largo plazo, para que haya equilibrio en esa industria, los beneficios tienen que ser nulos. Entonces, con los beneficios nulos no hay incentivos ni siquiera a entrar ni siquiera a salir eh, en las empresas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ok, ¿dónde es ese punto en donde hace beneficios nulos? Bueno, es en el costo medio mínimo de la empresa representativa, y eso implica que todas las empresas tengan la misma estructura de costos, porque si alguna empresa tuviera beneficios, cualquiera la podría imitar, podría entrar e imitar lo que está haciendo y tener la misma estructura de costos. Entonces, a largo plazo, la curva oferta es una horizontal en el precio en el cual es igual al costo medio mínimo, ¿sí? Y por lo tanto, en el largo plazo todas las empresas están trabajando en su escala mínima eficiente, lo cual eso habla de una eficiencia insuperable de la competencia perfecta, ¿sí? De la oferta, en particular de la oferta, ¿sí? Y también vimos, ahora lo último, que hay posibilidades de que incluso a largo plazo haya factores que sean fijos, como por ejemplo la tierra es un factor fijo, no importa cuánto sea el precio, la tierra es fija.
Y incluso la posibilidad es que cuando haya beneficio, o sea, que en el largo plazo haya beneficios, y la respuesta es no, es imposible, aun cuando hayan factores fijos. En realidad el beneficio que estamos creyendo que había no es otra cosa que el pago del factor fijo, y ese pago es una renta, en realidad, ¿sí? Es una renta adicional por eh, precisamente ser fijo y ser valioso, ¿sí? Eh, entonces, eso es todo por hoy, ¿sí?